Mi esposo me grabó en secreto mientras dormía durante meses y envió videos a sus amigos para que calificaran mis posiciones. Llevaba 3 años casada con Rick cuando empecé a notar cosas extrañas. Teníamos un buen matrimonio antes de esto. Ambos trabajábamos en empleos normales. Él en un almacén y yo en una oficina de facturación médica. Cocinábamos juntos, veíamos reality shows, cosas normales de casados. Yo les caía bien a sus amigos, mis amigas lo toleraban a él, y estábamos hablando de tener hijos el próximo año. Entonces, una mañana, me desperté y su teléfono estaba en la mesita de noche apuntándome. Le pregunté por qué, y me dijo que debió haberlo tirado al intentar alcanzar agua. Tenía sentido, así que lo dejé pasar. Pero seguía sucediendo. Me despertaba en momentos aleatorios y captaba esa pequeña luz roja de grabación. Cuando lo confronté, dijo que yo era paranoica. Una semana después, fingí dormir, y con los ojos apenas abiertos, vi cómo colocaba cuidadosamente su teléfono contra la lámpara para grabarme. Cuando de repente le pregunté qué estaba haciendo, él saltó y dijo que estaba mirando la hora. Le agarré el teléfono y encontré docenas de videos míos durmiendo. Yo, simplemente acostada allí, a veces con la boca abierta, babeando, con el pelo alborotado. Algunos duraban 20 minutos, algunos tenían zooms en mi cara. Le pregunté de qué demonios se trataba esto. Dijo que era dulce, que le gustaba verme tranquila. Le dije que era espeluznante y que borrara todo. Dijo que lo hizo, pero yo sabía que no era cierto porque nuestro almacenamiento en la nube se llenó de repente. Después de eso, se volvió más sigiloso. Encontraba su tablet escondida entre libros en el estante grabando. Su laptop estaba posicionada de forma extraña en la cómoda. Una vez encontré una cámara entera que no sabía que teníamos, escondida detrás de la planta de nuestro dormitorio. Cada vez que lo pillaba, se disculpaba, decía que pararía. Luego, 2 noches después, encontraba otro dispositivo grabándome. Empecé a dormir mal, siempre preguntándome si me estaban filmando. El punto de quiebre fue cuando me enfermé de gripe. Fiebre. No podía respirar por la nariz. Me veía absolutamente terrible. Me desperté a las 3:00 am para ir al baño y vi su teléfono apoyado en su almohada grabando, mientras él estaba en la sala jugando videojuegos. Revisé su teléfono más tarde y descubrí que había enviado videos a su chat grupal con sus amigos. Estaban calificando mis posiciones para dormir y bromeando sobre mis ronquidos. Su amigo Doug dijo que parecía una foca muerta. Otro chico, Tony, hizo un comentario asqueroso sobre la posición en la que dormía. Rick respondió con emojis de risa. Fue entonces cuando realmente comencé a prestar atención a los hábitos de Rick. Resulta que mi esposo tenía algo extraño con su sueño. Necesitaba condiciones perfectas. Máquina de ruido blanco, cortinas opacas, una almohada especial por la que pagó $200. No me dejaba encender ninguna luz si me levantaba para ir al baño. Tomaba melatonina todas las noches exactamente a las 10:30. Si algo interrumpía sus 8 horas, se ponía miserable durante días. Literalmente tenía una aplicación de seguimiento del sueño, y me mostraba su puntuación de sueño todas las mañanas como si me importara. Toda su familia sabía que no debían llamar después de las 9 porque Rick necesitaba su tiempo de relajación. Su madre incluso me pidió disculpas una vez por llamar a las 9:15 por una emergencia familiar, así que decidí que, si quería documentar mi sueño, lo ayudaría a entender cómo se veía realmente un mal sueño. Empecé de forma sencilla, esperaba a que cayera en sueño profundo, alrededor de la medianoche. Luego, de repente, jadeaba muy fuerte como si me estuviera ahogando. Él se despertaba asustado, me revisaba. Yo fingía seguir dormida. Hice esto al azar, quizás 2 veces por semana. Él empezó a verse agotado. Luego, subí la apuesta. Descargué una aplicación que emitía sonidos sutiles y espeluznantes con un temporizador. Susurros, crujidos, ruidos de rasguños. Lo configuré para que se activara en momentos aleatorios entre las 2 y las 5 am. El volumen era lo suficientemente alto como para despertarlo, pero no para que pudiera averiguar de dónde venía. Se convenció de que teníamos ratones en las paredes. Hizo que viniera un exterminador 2 veces. El tipo no encontró nada. Empecé a caminar dormida. Nunca lo había hecho en mi vida, pero de repente me levantaba a las 3:00 am. Y me quedaba de pie junto a su lado de la cama. Él se despertaba y me encontraba parada allí mirando a la nada. Cuando intentaba guiarme de vuelta a la cama, yo farfullaba tonterías sobre cámaras que nos vigilaban. Él empezó a dormir con un ojo abierto. La obra maestra fue cuando su hermano Kyle nos visitó. Kyle sabía de los videos porque estaba en ese chat grupal. Le pareció gracioso. Así que, mientras ambos dormían, preparé la cámara de Rick para grabarlo a él. Pero primero, lo maquillé mientras estaba inconsciente por la melatonina. Nada exagerado, solo lo suficiente para que se viera raro. Pintalabios, algo de sombra de ojos y cejas dibujadas. Luego, lo grabé durmiendo así durante 1 hora. A la mañana siguiente, envié el video a su chat grupal desde su teléfono mientras él estaba en la ducha.
Su teléfono empezó a vibrar sobre la encimera de la cocina mientras el agua corría en el baño. Yo me quedé allí preparando café y vi cómo la pantalla se encendía una y otra vez. Mensaje tras mensaje aparecía en la pantalla de bloqueo. Las previsualizaciones de texto eran suficientes para ver lo que estaba pasando. Amigo, ¿qué demonios es esto? De alguien llamado Brad. Ja, ja, ja. ¿Perdiste una apuesta? De otro. 3 emojis de risa de Doc. Tomé el teléfono y lo desbloqueé con el mismo código de acceso que había estado usando desde que nos casamos, el que nunca pensó en cambiar. El chat grupal estaba enloquecido. Alguien preguntó si era una broma. Tony hizo una broma sobre Rick uniéndose a un drag show. Otro chico que no reconocí publicó una captura de pantalla de la cara dormida de Rick con el maquillaje y añadió: 10 de 10. No me acostaría con él. Lo estaban destrozando de la misma manera que me habían destrozado a mí cuando estaba enferma de gripe, babeando y congestionada. La ducha se apagó. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y volví a servir mi café, añadiendo crema lentamente mientras mi mano se mantenía completamente firme. Rick salió del baño con su ropa de trabajo, el pelo todavía húmedo, y tomó su teléfono sin mirarme. Probablemente estaba planeando revisar su puntuación de sueño como hacía todas las mañanas. Observé su rostro mientras lo cogía y veía las notificaciones. Su expresión pasó de normal a confundida en unos 2 segundos. Desbloqueó el teléfono y empezó a desplazarse, y pude ver el momento exacto en que comprendió lo que había sucedido, porque todo el color se drenó de su rostro. Abrió un poco la boca, siguió desplazándose y desplazándose, leyendo mensaje tras mensaje, y su mano empezó a temblar. Me miró, parada allí con mi taza de café, luego de vuelta a su teléfono, luego a mí otra vez. Caminó rápidamente hacia mí y levantó el teléfono entre nosotros. ¿Cómo entraste en mi teléfono? ¿Enviaste esto? Su voz salió más aguda de lo normal. Tomé un sorbo de café y lo miré por encima del borde de la taza. El mismo código de acceso que has tenido durante 3 años. Y sí, lo envié. Ahora sabes lo que se siente que te juzguen mientras duermes y no puedes defenderte. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Esto es completamente diferente. Lo que yo hice fue dulce. Solo te estaba viendo dormir porque te amo. Tú me pusiste maquillaje y se lo enviaste a mis amigos para humillarme. Dejé mi taza de café con más fuerza de lo que pretendía, e hizo un fuerte clink contra la encimera. ¿Dulce? Me grabaste sin mi permiso durante meses. Enviaste videos míos babeando y roncando a tus amigos para que calificaran mi cuerpo y hicieran bromas. Doug dijo que parecía una foca muerta. Tony hizo comentarios asquerosos sobre mis posiciones para dormir. Y tú respondiste con emojis de risa como si fuera la cosa más graciosa que hubieras visto. La cara de Rick pasó de blanca a roja. Solo estaban bromeando. Los chicos bromean así. No significó nada. Sentí algo caliente y agudo subir por mi pecho. Nunca di mi consentimiento para ser filmada. Nunca acepté que extraños vieran videos de mi cuerpo cuando estaba vulnerable y dormida. Violaste mi privacidad por entretenimiento y la compartiste con personas que apenas conozco. Así que sí, te hice experimentar una pequeña fracción de lo que se siente. Y ahora estás molesto porque tus amigos se están riendo de ti de la misma manera que todos se rieron de mí. Abrió la boca para responder, pero no salió nada por un segundo. Luego dijo: me has estado torturando durante semanas. Los sonidos, el pararme sobre ti. El falso ahogo. ¿Tienes idea de cómo ha sido eso? No puedo dormir, no puedo funcionar. Me metí en problemas en el trabajo porque estoy agotado todo el tiempo. Hiciste esto a propósito para jugarme con la cabeza. Agarré el borde de la encimera porque mis manos querían temblar y no se lo permití. Tienes razón. Lo hice a propósito porque no parabas de grabarme, sin importar cuántas veces te lo pedí. Te disculpabas y prometías borrar todo, y luego encontraba otra cámara escondida en el dormitorio. Me hiciste paranoica en mi propia casa. No podía relajarme ni dormir porque nunca sabía si me estabas filmando. Así que me aseguré de que entendieras lo que es no sentirte seguro cuando intentas dormir. Rick apretó la mandíbula. Eso es tortura psicológica. Deliberadamente me impediste dormir durante semanas. Eso es abuso. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. ¿Y grabar en secreto el cuerpo de alguien sin consentimiento no es abuso? ¿Compartir videos íntimos con tus amigos no es una violación? Solo lo llamas tortura ahora que eres tú quien no puede dormir. Nos quedamos allí en la cocina gritándonos mientras su teléfono seguía vibrando con nuevos mensajes del chat grupal. Yo saqué a relucir cada vez que había encontrado una cámara y él había mentido al respecto. Él mencionó las visitas del exterminador y cuánto dinero desperdiciamos porque yo estaba haciendo ruidos falsos de ratón. Yo le devolví las horas que pasé preguntándome si me filmaban cada vez que me cambiaba de ropa o salía de la ducha. Él me acusó de ser vengativa y cruel. Yo le dije que era un acosador que violó la privacidad de su esposa durante meses.
Nuestras voces se hicieron más y más fuertes hasta que estuve bastante segura de que los vecinos podían escuchar cada palabra. Ninguno de los dos cedería. Ninguno de los dos se disculparía. Simplemente seguimos lanzándonos dolor como armas hasta que a ambos se nos acabaron las cosas que decir y nos quedamos allí respirando con dificultad y fulminándonos con la mirada. Rick agarró sus llaves del gancho junto a la puerta. Voy a quedarme con Rhys por unos días. No puedo estar aquí ahora mismo. No me miró cuando lo dijo. Simplemente entró en el dormitorio y lo oí tirar ropa en una bolsa. Me quedé en la cocina escuchando cajones que se abrían y cerraban, la puerta del armario deslizándose, sus pasos moviéndose de un lado a otro. Cuando salió con su bolsa de lona y sus botas de trabajo, todavía no hizo contacto visual. Pasó junto a mí hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Ya ni siquiera sé quién eres. Luego se fue, y la puerta del apartamento se cerró detrás de él con un suave clic que, de alguna manera, se sintió más fuerte que si la hubiera cerrado de golpe. El silencio después de que se fue se sintió mal. El apartamento estaba demasiado tranquilo sin su máquina de ruido blanco encendida, o sus pasos en la otra habitación, o el sonido de él preparándose para el trabajo. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo, simplemente mirando mi café frío. La satisfacción que había sentido al verlo leer esos mensajes ya se estaba desvaneciendo en algo hueco e incómodo en mi pecho. Había querido que se sintiera humillado de la misma manera que yo me sentía humillada. Había querido que entendiera lo que me había hecho, pero ahora que estaba hecho, solo me sentía vacía. La venganza no había arreglado nada. No me había hecho confiar en él de nuevo. No había borrado los meses de grabaciones secretas ni los comentarios que sus amigos hicieron sobre mi cuerpo. Todo lo que hizo fue hacernos sentir a ambos heridos y enojados, y ahora él se había ido. Llamé a Alina durante mi hora de almuerzo en el trabajo porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en todo el lío. Ella contestó al segundo timbrazo, y yo simplemente comencé a hablar, contándole todo desde el principio, las grabaciones, el chat grupal, la campaña de venganza con los sonidos, el falso sonambulismo y el video con maquillaje. Le conté sobre la pelea de esta mañana y Rick yéndose a quedarse con su hermano. Ella escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Cuando finalmente dejé de hablar, se quedó en silencio por un minuto. Luego dijo, «Bien. Él violó tu privacidad de una manera realmente espeluznante, y eso no está bien. Pero has pasado semanas concentrada en hacerlo sufrir en lugar de lidiar con lo herida y traicionada que realmente te sientes. Y ahora ambos están miserables, y la relación se está desmoronando. Entonces, ¿qué quieres realmente aquí? ¿Quieres seguir castigándolo? ¿O quieres averiguar si queda algo que valga la pena salvar?» Me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de la oficina sosteniendo mi teléfono, y no pude responder a su pregunta. Había estado tan concentrada en la venganza que no había pensado en lo que venía después. No había lidiado con los sentimientos reales debajo de toda la ira. El dolor de saber que mi esposo me filmó sin consentimiento. La humillación de que sus amigos calificaran mi cuerpo dormido. La violación de encontrar cámaras escondidas alrededor de nuestro dormitorio. Simplemente había canalizado todo eso en hacer que Rick se sintiera tan mal como yo. Pero Alina tenía razón. Hacerlo sufrir no había sanado nada. Solo había creado más daño encima del daño que ya estaba allí. Mi teléfono sonó 2 días después mientras estaba sentada en el sofá en pantalones de chándal cenando cereal. El identificador de llamadas mostraba un nombre que reconocí del chat grupal de Rick. Joey. Casi no contesté, porque no tenía idea de por qué uno de los amigos de Rick me llamaría directamente. Nos habíamos visto quizás 3 veces en barbacoas y apenas hablamos, pero la curiosidad ganó y contesté. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir hola. Hola, sé que es extraño que te llame, pero quería disculparme por las cosas que dijimos en el chat grupal sobre los videos. Todos pensamos que solo era Rick siendo un esposo que te adoraba, y pensaba que eras linda cuando dormías. Lo hizo parecer inocente y divertido. Ninguno de nosotros sabía que te estaba grabando sin tu permiso, o que no tenías idea de que estos videos existían. Hizo una pausa y lo oí tomar aliento. Y luego me enteré de lo de la privación del sueño que hiciste para vengarte, y me hizo darme cuenta de que toda esta situación es mucho más seria que solo estúpidas bromas de chicos. Lo que Rick hizo estuvo muy mal y no deberíamos habernos estado riendo de ello. No supe qué decir por un segundo. Había estado enojada con todos ellos durante meses, imaginándolos sentados haciendo bromas sobre mi cuerpo. Escuchar a Joey disculparse realmente hizo que algo cambiara en mi pecho. Gracias por decir eso, significa algo. Se quedó en silencio por un minuto, luego dijo, para que conste, creo que ambos están bastante mal ahora mismo. Lo que él hizo estuvo mal. Lo que hiciste en respuesta también fue bastante intenso. Tienen que averiguar si pueden arreglar esto o si está demasiado roto. Después de colgar, me quedé sentada pensando en lo que había dicho. Demasiado roto. Las palabras se repetían en mi cabeza.
Pasé los siguientes 2 días apenas durmiendo en el apartamento que se sentía contaminado por todo lo que había sucedido. Cada vez que entraba al dormitorio, veía los lugares donde Rick había escondido cámaras. El estante donde su tablet me grabó. La cómoda donde su laptop estaba en un ángulo extraño apuntando a la cama. La planta que ocultaba la cámara que no sabía que teníamos. Pero también vi los lugares donde yo había configurado la aplicación de sonidos espeluznantes. El lado de la cama donde me había parado a las 3:00 de la mañana, mirándolo hasta que se despertaba aterrorizado. Ambos habíamos convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Ninguno de los dos podía sentirse seguro o cómodo allí ya. El dormitorio especialmente se sentía envenenado. Intenté dormir en el sofá, pero eso no ayudó porque todo el apartamento llevaba el peso de lo que nos habíamos hecho. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rick al tercer día. ¿Podemos hablar? Cafetería en Maple. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Está bien. Acordamos encontrarnos a las 2. Llegué primero y agarré una mesa junto a la ventana. Cuando Rick entró 10 minutos después, apenas lo reconocí. Tenía ojeras oscuras que lo hacían parecer enfermo. Sus hombros estaban caídos en lugar de su postura segura habitual. Había perdido peso. Su ropa le quedaba más holgada de lo que debería. Se sentó frente a mí y simplemente nos miramos durante un minuto sin decir nada. Se veía terrible, agotado, derrotado y triste. Probablemente yo no me veía mucho mejor. Rick se aclaró la garganta y envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Dijo que lo que hizo estuvo mal, que realmente no entendió lo violada que me debía haber sentido hasta que él pasó por su propia versión de ello. Los problemas de sueño y la paranoia constante le hicieron ver cuánto control tiene alguien sobre ti cuando tu propia cama ya no se siente segura. Se disculpó por haberme hecho pasar por eso primero, y su voz se quebró un poco en la última palabra. Lo observé jugueteando con la funda de cartón de su taza, y noté que sus uñas estaban más mordidas de lo normal. Parecía genuinamente arrepentido, lo que debería haberme hecho sentir mejor. Pero de alguna manera no fue así. Le dije que no sabía si un «lo siento» arreglaba algo. La confianza simplemente se había ido de ambas direcciones ahora. Él me había filmado durante meses sin permiso, y compartió esos videos con sus amigos como si yo fuera una especie de entretenimiento. Luego, yo lo torturé psicológicamente hasta que su salud se deterioró y su rendimiento laboral cayó en picada. Ambos habíamos cruzado líneas que se sentían imposibles de desandar. Rick asintió lentamente y miró la mesa entre nosotros. Una mujer en la mesa de al lado se rió de algo en su teléfono, y el sonido normal se sintió extraño en nuestra pesada conversación. Él sugirió terapia de pareja después de una larga pausa. Dijo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas y reconstruir lo que solíamos tener. Casi me reí porque la terapia se sentía como poner una tirita en un hueso roto. ¿Cómo podría sentarse en alguna oficina a hablar de nuestros sentimientos, borrar meses de traición y venganza? Pero accedí a probar una sesión solo para ver si algo era rescatable. Tal vez tenía miedo de estar sola. O tal vez, alguna pequeña parte de mí todavía recordaba amarlo antes de que todo se echara a perder. Programamos una cita para la semana siguiente, con una terapeuta que cubría su seguro. La oficina de la terapeuta olía a lavanda y tenía demasiadas plantas en el alféizar de la ventana. Era una mujer mayor con el pelo gris recogido y unos ojos amables pero serios, que me hacían sentir que había escuchado todas las cosas terribles que las personas podían hacerse entre sí. Rick y yo nos sentamos en extremos opuestos de un sofá beige que se esforzaba demasiado por ser cómodo. La terapeuta nos pidió que explicáramos por qué estábamos allí, y ambos comenzamos a hablar a la vez. Luego nos detuvimos. Luego, Rick me hizo un gesto para que fuera yo primero. Expuse toda la línea de tiempo. El teléfono apuntándome esa primera mañana. Encontrar docenas de videos. Él volviéndose más sigiloso con tablets y laptops y cámaras ocultas. El chat grupal donde sus amigos calificaron mis posiciones para dormir y me compararon con una foca muerta. Mi voz se mantuvo firme durante la mayor parte, pero se quebró cuando llegué a la parte de estar enferma con gripe y aún así ser grabada. Rick se quedó allí mirando sus manos mientras yo hablaba. Luego fue su turno y explicó su perspectiva, aunque al principio sonó más como excusas. Dijo que pensaba que los videos eran dulces, que verme dormir lo hacía sentir conectado. Admitió que enviarlos a sus amigos fue estúpido, pero afirmó que no pensó que fuera gran cosa porque solo estaban bromeando. Luego llegó a mi campaña de venganza y su voz se volvió más tranquila. Los sonidos de falso ahogo que lo despertaban en pánico, la aplicación de ruidos espeluznantes que lo convenció de que teníamos ratones. Yo parada junto a su cama a las 3:00 de la mañana mirando a la nada. El video de maquillaje enviado a su chat grupal. Dijo que la privación del sueño lo hizo faltar al trabajo y casi perder su empleo. La terapeuta escuchó todo sin que su expresión cambiara mucho. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un minuto. Luego nos dijo sin rodeos que estábamos lidiando con serias violaciones de confianza y consentimiento por ambas partes.
Reconstruir a partir de este punto requeriría un gran esfuerzo por parte de ambos, y no estaba segura de que estuviéramos listos para ese nivel de compromiso. Nos preguntó si ambos estaríamos dispuestos a hacer terapia individual junto con la terapia de pareja. Ambos dijimos que sí, aunque yo no estaba convencida de que ayudaría. Rick regresó al apartamento 3 días después, pero se quedó en la habitación de invitados. Existíamos en este espacio extraño donde técnicamente estábamos tratando de arreglar las cosas. Pero no soportábamos estar cerca el uno del otro. Cada interacción se sentía cargada con todo lo que habíamos hecho. Preparar el desayuno se convirtió en una negociación sobre quién usaba la cocina primero. Decidir qué ver en la televisión se convirtió en un enfrentamiento silencioso, donde ambos simplemente nos desplazábamos en nuestros teléfonos. Una noche, sugerí pedir pizza, y Rick dijo que no le importaba. Así que pedí lo que yo quería, y él se enojó porque no pregunté por los toppings, a pesar de que había dicho que no le importaba. Peleamos por los toppings de la pizza durante 20 minutos. Como si ese fuera el verdadero problema, en lugar de meses de traición y guerra psicológica. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo solo para evitar ir a casa. Rick hizo lo mismo. Nos cruzábamos en el pasillo y murmurábamos, «Hola», sin hacer contacto visual. El apartamento se sentía más pequeño de alguna manera, como si las paredes se estuvieran cerrando porque ambos estábamos tratando de ocupar el menor espacio posible mientras seguíamos existiendo en el mismo lugar. Por la noche, lo oía moverse en la habitación de invitados, probablemente sin dormir mejor que yo. La máquina de ruido blanco ya no estaba, tampoco las cortinas opacas ni la almohada cara. Me pregunté si los había tirado o simplemente no podía usarlos sin pensar en todo lo que había sucedido. Rick llegó a casa temprano un martes con peor aspecto de lo habitual. Fue directamente a la habitación de invitados y cerró la puerta. Le di espacio durante 1 hora. Luego llamé para preguntarle si quería cenar. Abrió la puerta y me dijo que su jefe lo había apartado esa tarde. Le preguntó si todo estaba bien en casa porque el rendimiento de Rick había bajado mucho. Había llamado enfermo 3 veces en 2 semanas. Había incumplido una fecha límite de entrega. Llegó tarde 2 veces. Su jefe no lo dijo directamente, pero el mensaje era claro. Un problema más, y Rick podría perder su trabajo. Había inventado alguna excusa sobre un virus estomacal. Pero su jefe no parecía convencido. Rick se sentó en el borde de la cama de invitados con la cabeza entre las manos. Dijo que no se había dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas del sueño hasta que su jefe señaló todas las formas en que estaba afectando su trabajo. El trabajo del almacén no era elegante, pero pagaba decentemente y tenía buenos beneficios. Perderlo arruinaría todo, especialmente ahora con los costos de la terapia y una potencial separación. Me quedé en el umbral sin saber qué decir. Una parte de mí se sintió culpable porque yo había causado los problemas de sueño que llevaron a esto. Pero otra parte recordó todos esos videos y el chat grupal y sintió que tal vez merecía algunas consecuencias. Me conformé con decirle que lamentaba que su trabajo estuviera en riesgo y lo dejé solo. Al día siguiente en el trabajo, Alina me llevó a la sala de descanso durante el almuerzo. Tenía esa expresión en su rostro que significaba que sabía algo que yo no quería oír. Me preguntó si la hermana de Rick, Mercedes, conocía a alguien en nuestra oficina. Yo dije, tal vez. ¿Por qué? Alina explicó que, aparentemente, Mercedes había mencionado algo sobre problemas en mi matrimonio a alguien que conocía a alguien que trabajaba en facturación. Ahora la gente estaba hablando. Nada específico, gracias a Dios, pero lo suficiente como para que los compañeros de trabajo me estuvieran dando miradas de simpatía y haciendo preguntas cuidadosas sobre cómo estaba. Quise desaparecer debajo de mi escritorio. La idea de que la gente en el trabajo supiera algo sobre mi desastre personal me daba escalofríos. Le pregunté a Alina qué estaba diciendo exactamente la gente. Dijo solo que mi matrimonio estaba pasando por un momento difícil y que podría estar separándome de mi esposo. Podría ser peor, pero aún así se sintió horrible que mi vida privada se convirtiera en chismes de oficina. Pasé el resto del día evitando el contacto visual con todos y almorzando en mi escritorio en lugar de en la sala de descanso. Cuando Janet de cuentas por cobrar me preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien con una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. La segunda sesión de terapia la semana siguiente fue peor que la primera. La terapeuta quería centrarse en la comunicación y los límites, lo que sonaba bien en teoría, pero cada vez que Rick intentaba explicar su lado, salía mal. Seguía llamando a lo de la grabación un error de juicio, como si me hubiera filmado accidentalmente en lugar de hacerlo deliberadamente durante meses. Yo me puse a la defensiva sobre las tácticas de venganza, diciendo que se merecía saber lo que se sentía. Hablamos en círculos durante 40 minutos, sin llegar a ninguna parte. Finalmente, la terapeuta levantó la mano y nos interrumpió. Dijo que aún no estábamos listos para el trabajo de reconciliación, porque ninguno de los dos podía asumir la plena responsabilidad de lo que habíamos hecho.
Ambos seguíamos demasiado centrados en justificar nuestras acciones y culpar a la otra persona. Sugirió que cada uno hiciera 2 semanas de terapia individual antes de volver para otra sesión de pareja. Tal vez trabajar nuestros propios asuntos por separado nos ayudaría a escucharnos realmente. Rick estuvo de acuerdo de inmediato. Yo asentí, pero por dentro pensaba que todo esto era inútil. No se puede sanar la confianza rota con terapia. Mi teléfono sonó mientras estaba preparando la cena ese jueves. Número desconocido, pero código de área local. Así que contesté. La voz al otro lado dijo que su nombre era Corbin, y que era uno de los amigos de Rick del chat grupal. Reconocí el nombre como el tipo que me había llamado foca muerta. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me mantuvo en la línea. Corbin comenzó a disculparse antes de que yo pudiera decir algo. Dijo que se había enterado de todo lo que pasó con el video de maquillaje y lo de la venganza del sueño. Quería que yo supiera que se sentía mal por los comentarios que había hecho en el chat grupal. Explicó que Rick siempre hacía que los videos parecieran inocentes y dulces, como si fuera solo un esposo que adoraba y pensaba que yo era linda cuando dormía. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Rick estaba filmando sin mi conocimiento o consentimiento. Pensaron que yo sabía y estaba de acuerdo, lo que obviamente hizo que la broma pareciera menos horrible en ese momento. Escuchar que yo no tenía ni idea cambió la forma en que Corbin veía toda la situación. Dijo que lo que Rick hizo fue espeluznante y estuvo mal y que lamentaba haber sido parte de ello. Le agradecí por llamar porque significó algo escuchar una disculpa real de uno de ellos. Después de colgar, me quedé en la cocina pensando en cómo Rick había presentado los videos a sus amigos. Por supuesto que lo había hecho parecer inofensivo. Probablemente se convenció a sí mismo de que era inofensivo, también. El trabajo se volvió abrumador la semana siguiente. Una paciente llamó para disputar una factura por un procedimiento que su seguro debería haber cubierto. Revisé su cuenta y vi que la reclamación había sido denegada por alguna razón técnica que no era culpa suya ni nuestra. Solo tonterías de la compañía de seguros. La paciente estaba molesta y yo traté de explicar la situación, pero ella seguía hablando por encima de mí, subiendo el tono. Sentí que las lágrimas comenzaban y me excusé rápidamente, prácticamente corriendo al baño. Me encerré en un cubículo y simplemente lloré. Todo se sentía demasiado grande y mal. El matrimonio desmoronándose. Los problemas de trabajo de Rick, los chismes de la oficina, las sesiones de terapia que no estaban ayudando. La voz enojada de la paciente resonando en mi cabeza, mezclada con recuerdos de encontrar esos videos y los amigos de Rick riéndose de mis ronquidos. No podía parar de llorar a pesar de que sabía que necesitaba recomponerme y volver al trabajo. Alina me encontró 10 minutos después. Debió haberme notado irme y vino a ver cómo estaba. Me convenció de tomarme un día personal, diciendo que me cubriría con nuestra supervisora. Me llevó a casa a pesar de que era la mitad de su turno. Me preparó té en mi propia cocina mientras yo estaba sentada en el sofá sintiéndome vacía. Admití en voz alta por primera vez que no creía que el matrimonio pudiera salvarse. Las palabras se sintieron enormes y aterradoras. Alina se sentó a mi lado y dijo que estaba bien, que a veces las cosas se rompen demasiado para arreglarlas. Se quedó durante 2 horas, solo haciéndome compañía hasta que me sentí lo suficientemente estable para estar sola. Esa noche, me senté en el sofá mirando las paredes del apartamento mientras Rick se movía en la cocina preparando té. El silencio entre nosotros se sentía pesado y mal. Yo sabía lo que tenía que decir, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Finalmente, simplemente lo solté. La decisión final. Le dije que necesitábamos separarnos de verdad, no solo dormir en diferentes habitaciones, sino realmente vivir separados por un tiempo. Su rostro se puso pálido, y dejó su taza tan fuerte que el té se derramó por el borde. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero no salió nada. Pasamos la siguiente hora sentados en la mesa de la cocina repasando la logística con voces planas y agotadas. ¿Quién se queda con el apartamento? ¿Cómo dividir las cuentas? ¿Qué decirles a nuestras familias? Cada detalle práctico se sintió como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Rick seguía frotándose los ojos y noté que sus manos temblaban. Finalmente, aceptó mudarse temporalmente con su hermano Ri, mientras averiguábamos los siguientes pasos. A la mañana siguiente, vi a Rick empacar su ropa y artículos de tocador en maletas. Se movía lentamente como si le doliera el cuerpo. Dobló cada camisa con cuidado y alineó sus zapatos en filas ordenadas en la segunda maleta. Todo se sentía surrealista y definitivo, como si estuviera viendo el final real de nuestro matrimonio en tiempo real, a través del simple acto de separar pertenencias. Empacó su almohada elegante y la máquina de ruido blanco, su cargador de la aplicación de seguimiento del sueño, la botella de melatonina del baño. Todas las cosas que solían molestarme ahora solo me ponían triste. Cuando cerró la última maleta, el sonido resonó en el tranquilo apartamento. Se quedó allí sosteniendo ambas bolsas, mirándome como si quisiera decir algo importante.
pero no encontraba las palabras. Luego simplemente salió y cerró la puerta tras él. El apartamento se sentía demasiado tranquilo después de que Rick se fue. Caminé por cada habitación esperando escuchar su máquina de ruido blanco o el sonido de él moviéndose. El dormitorio se veía mal sin sus cosas en la cómoda. El baño se sentía vacío sin su cepillo de dientes junto al lavabo. Me sorprendía a mí misma escuchando por él, a pesar de que sabía que se había ido. Esa primera noche, no pude dormir en absoluto. El silencio me oprimía como un peso. Me di cuenta de que, a pesar de todo, a pesar de las grabaciones y la venganza y todo el dolor, me había acostumbrado a tenerlo aquí. Ahora el silencio era su propio tipo de castigo. Me acosté en la cama mirando el techo, preguntándome si había cometido un gran error. Tal vez podríamos haberlo solucionado de alguna manera. Tal vez me había rendido demasiado fácil. Pero luego recordé a sus amigos, riéndose de mí en ese chat grupal, y la sensación de ser observada mientras dormía. Y supe que estábamos demasiado rotos para arreglarnos. 3 días después, fui a la sesión de terapia sola. Rick me envió un mensaje de texto 1 hora antes diciendo que no podía ir debido a una emergencia laboral. Casi canceló, pero decidí ir de todos modos. La terapeuta se mostró sorprendida cuando aparecí sola. Me preguntó dónde estaba Rick y le expliqué lo del trabajo. Ella asintió y dijo que podíamos usar el tiempo para hablar individualmente. Me preguntó qué quería yo de la relación. ¿Quería arreglar las cosas o simplemente tenía miedo de estar sola y empezar de nuevo? La pregunta me golpeó fuertemente. Me quedé allí picoteando mis uñas tratando de encontrar la respuesta honesta. Una parte de mí extrañaba a Rick. Extrañaba las partes buenas de nuestro matrimonio antes de que todo saliera mal. Pero otra parte de mí se sentía aliviada de tener espacio lejos de él. La terapeuta esperó pacientemente mientras yo trabajaba mis pensamientos en voz alta. Al final de la sesión todavía no tenía una respuesta clara, pero al menos me estaba haciendo las preguntas correctas. La hermana de Rick, Mercedes, me llamó 2 días después. Vi su nombre en mi teléfono y sentí un vuelco en el estómago. Esperaba que defendiera a Rick o me culpara por la separación. En cambio, comenzó diciendo que Rick le había contado todo sobre las grabaciones y mi venganza. Dijo que amaba a su hermano, pero que lo que hizo fue espeluznante y estuvo mal. Comprendía por qué no podía simplemente perdonar y seguir adelante. Escucharla decir eso me hizo llorar. Me había preocupado tanto que todos se pusieran de su lado y pensaran que yo era la mala por mis tácticas de venganza. Mercedes dijo que Rick se estaba quedando con Ri y parecía muy deprimido. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o mirando su teléfono. Quería que yo supiera que no estaba llamando para presionarme a volver con él. Solo pensó que yo debería saber cómo estaba. Hablamos durante casi 1 hora sobre el matrimonio y la confianza, y si algunas cosas están demasiado rotas para repararse. Ella no tenía respuestas, pero me ayudó a hablar con alguien que entendía a ambos lados. Esa noche, comencé a buscar apartamentos que pudiera pagar sola. Busqué listados de alquiler en mi laptop y navegué por páginas de lugares disponibles. Los precios eran deprimentes. Todo lo que estaba dentro de mi presupuesto era diminuto o lejos de mi oficina, o en barrios dudosos. Hice clic en fotos de pequeños y tristes estudios con alfombras manchadas y electrodomésticos anticuados. Un lugar tenía rejas en las ventanas, otro tenía un baño tan pequeño que tendrías que pararte en la ducha para usar el inodoro. Pero ver los números reales hizo que la posibilidad de vivir sola se sintiera más real y menos aterradora. Marqué algunos lugares que parecían tolerables, y pensé en qué muebles necesitaría. ¿Me dejaría Rick llevarme el sofá? ¿Quería yo el sofá con todos sus recuerdos de nuestras peleas? Me quedé despierta hasta las 2 a.m., buscando apartamentos y haciendo listas de lo que necesitaría comprar. Rick apareció en el apartamento sin avisar 5 días después. Escuché su llave en la cerradura y sentí un salto en el corazón. Cuando entró, pude darme cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Su rostro se veía gris y tenía ojeras peores de lo que jamás había visto. Se sentó en la mesa de la cocina sin ser invitado y se llevó la cabeza a las manos. Luego me dijo que le habían dado una advertencia por escrito en el trabajo debido a sus recientes problemas de rendimiento y ausencias. Su jefe dejó claro que un problema más podría significar el despido. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Que Rick perdiera su trabajo arruinaría todo, no solo para él, sino para ambos financieramente. Todavía teníamos cuentas conjuntas y deudas compartidas. Si él no podía pagar su parte, yo tendría que cubrirlo todo con mi salario de facturación médica. Me miró con una expresión desesperada, preguntando qué debería hacer. Yo no tenía una respuesta. Terminamos hablando durante horas esa noche, hablando de verdad por primera vez desde que todo explotó. Rick admitió que comenzó a grabarme porque se sentía desconectado de mí. Verme dormir lo hacía sentir cerca de mí de una manera extraña. Lo dijo en voz alta como si supiera lo mal que sonaba, pero no podía explicarlo mejor. Seguía diciendo que sabía que no excusaba la violación, ni el hecho de que compartiera videos sin mi consentimiento.
Su voz se quebró cuando habló de lo estúpido que había sido al enviar esos videos a sus amigos. Dijo que nunca pensó en cómo me sentiría si me enteraba. Solo quería que sus amigos pensaran que su esposa era linda o algo así. La explicación me hizo enojar de nuevo. Pero al menos finalmente estaba siendo honesto sobre su lógica retorcida. Le conté a Rick el alcance completo de la campaña de venganza. Admití detalles que no había mencionado antes, como la aplicación de sonidos espeluznantes y cómo deliberadamente me paraba sobre él para activar su paranoia. Le expliqué cómo había planeado cada interrupción del sueño para hacerlo lo más miserable posible. Se quedó muy callado mientras yo hablaba. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. Luego me dijo que había tenido pesadillas conmigo parada allí mirándolo. Se despertaba en medio de la noche en casa de Ree, pensando que yo estaba en la habitación. Escucharme admitir que lo hice a propósito le hizo darse cuenta de lo genuinamente asustado que había estado durante esas semanas. Dijo que ahora entendía lo que se sentía no sentirse seguro en tu propio espacio. Estar siempre esperando que sucediera algo malo. Su voz era apenas un susurro cuando dijo que lamentaba haberme hecho sentir así primero. Ambos comenzamos a llorar, sentados en extremos opuestos del sofá. Estábamos de luto por lo que solíamos tener antes de que las grabaciones y la venganza lo destruyeran. Rick intentó acercarse a mí en un momento y casi le tomé la mano, pero me retiré en el último segundo, y él también lo hizo. Ambos sabíamos que el consuelo físico no arreglaría la confianza rota entre nosotros. La confianza se había ido y probablemente nunca volvería. Nos quedamos allí llorando por separado durante lo que parecieron horas. Finalmente, Rick se puso de pie y dijo que debía irse. Caminó hacia la puerta y se giró para mirarme una vez más. Luego se fue y escuché su coche arrancar en el estacionamiento. Me quedé en el sofá hasta que salió el sol, pensando en todo lo que habíamos perdido y preguntándome si alguno de los dos volvería a sentirse completo. Rick me miró a través del sofá con esos ojos cansados y preguntó si creía que alguna vez podríamos superar esto. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo pesado. Abrí la boca y luego la cerré de nuevo. Finalmente, le dije que honestamente no lo sabía. Las grabaciones me hicieron sentir violada e insegura en mi propia casa. Mi venganza lo hizo sentir de la misma manera. Ahora éramos dos personas que se habían lastimado gravemente, y no sabían cómo coexistir sin que ese dolor lo tiñera todo. Él asintió lentamente como si esperara esa respuesta, pero esperaba algo diferente. Nos sentamos allí en silencio durante otros minutos, antes de que se pusiera de pie y se fuera sin decir adiós. La siguiente sesión de terapia fue 3 días después. Rick llegó 10 minutos antes y yo llegué justo a tiempo. Nos sentamos en nuestros lugares habituales en extremos opuestos del sofá de la terapeuta. La terapeuta, una mujer de unos 50 años con el pelo gris recogido en un moño, nos preguntó en qué queríamos centrarnos hoy. Rick me miró, y yo miré al suelo. Ella esperó. Finalmente, dije que no sabía si podía perdonarlo por lo que hizo. Rick dijo que él tampoco sabía si podía perdonarme a mí. La terapeuta asintió, y comenzó a hablar sobre el perdón, y si era posible perdonar a alguien, mientras se optaba por no quedarse con esa persona. Explicó que el perdón no significaba olvidar o excusar lo que sucedió. A veces, la opción más saludable era perdonar, y aún así alejarse de una relación que se había vuelto tóxica. Sus palabras tenían sentido en mi cabeza, pero mi pecho se sintió oprimido al escucharlas en voz alta. Rick se secó los ojos con la manga. La terapeuta preguntó si habíamos pensado en lo que realmente queríamos de este matrimonio. ¿Queríamos reconstruir o solo estábamos siguiendo los pasos porque el divorcio se sentía demasiado definitivo y aterrador? Ninguno de los dos tenía una buena respuesta. La sesión terminó con la tarea de pensar en lo que realmente queríamos frente a lo que nos sentíamos obligados a querer. 2 días después de esa sesión, Ree me llamó de la nada. El hermano de Rick y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Habíamos intercambiado cumplidos en reuniones familiares y eso era todo. Casi no contesté cuando su nombre apareció en mi teléfono, pero la curiosidad ganó y respondí. Ree preguntó cómo estaba yo de la manera cuidadosa que la gente usa cuando ya sabe que las cosas están mal. Le dije que estaba bien. Él dijo que Rick no estaba bien. Rick se estaba quedando en su casa y apenas dormía incluso sin mi interferencia. Ree pensó que Rick estaba lidiando con culpa y depresión, pero no quería admitirlo ni buscar ayuda. Rick solo iba al trabajo. Volvía a casa. Miraba su teléfono durante horas. Luego se acostaba en la cama mirando el techo. Ree había intentado hablar con él, pero Rick cortaba todas las conversaciones. Preguntó si yo sabía qué pasaba con el estado mental de Rick. Le conté sobre la terapia y la separación y cómo ninguno de los dos sabía qué estábamos haciendo ya. Reese suspiró al teléfono. Dijo que su hermano necesitaba más ayuda que solo terapia de pareja. Me preguntó si yo podía hablar con Rick sobre ver a alguien individualmente. Le prometí que lo intentaría. Le envié un mensaje de texto a Rick esa tarde preguntándole si podíamos vernos para hablar. Accedió a venir al apartamento esa noche. Cuando apareció,
Se veía incluso peor que en terapia. Su pelo estaba revuelto y su ropa parecía que había dormido con ella. Les hice café a ambos y nos sentamos en la mesa de la cocina. Le conté lo que Rick dijo sobre que apenas estaba funcionando. Rick se puso a la defensiva al principio, diciendo que Rick estaba exagerando y que él estaba manejando las cosas bien. Señalé que le habían dado una advertencia por escrito en el trabajo y que parecía que no había dormido en una semana. Le sugerí que hablara con un terapeuta individualmente, no solo con nuestra terapeuta de pareja. Los problemas de sueño y la paranoia parecían más grandes que solo nuestros problemas de relación. Él se mostró reacio, cruzando los brazos y diciendo que la terapia era para personas que no podían manejar sus propios problemas. Le recordé que su trabajo estaba en riesgo. Necesitaba funcionar independientemente de lo que pasara con nosotros. Eso pareció calarle. Se quedó callado por un minuto. Luego preguntó si realmente pensaba que ayudaría. Dije que no lo sabía, pero que no podía hacer daño. Aceptó buscar a alguien. Antes de irse, me agradeció por preocuparme lo suficiente como para mencionarlo. La gratitud en su voz me oprimió la garganta. 2 semanas pasaron lentamente con un contacto mínimo entre nosotros. Me centré en el trabajo y pasé las noches viendo programas que había guardado. Una noche, Alina me convenció de descargar una aplicación de citas solo para ver qué había. Creé un perfil usando fotos antiguas de antes de que todo se derrumbara. En 1 hora, tuve coincidencias y mensajes. Un chico llamado Marcus parecía bastante agradable. Trabajaba en informática, le gustaba el senderismo y probar nuevos restaurantes. Charlamos durante unos días, luego me invitó a tomar un café. Dije que sí, principalmente para ver si podía imaginarme con otra persona. La cita estuvo bien. Marcus fue educado y divertido, e hizo buenas preguntas. Pero me sentí culpable todo el tiempo. A pesar de que Rick y yo estábamos separados, y técnicamente no estaba haciendo nada malo. Cada vez que Marcus se reía de algo que yo decía, pensaba en la risa de Rick. Cuando Marcus me tocó la mano en la mesa, me retiré automáticamente. Me di cuenta a mitad de la cita de que todavía no estaba lista para seguir adelante. Aunque el matrimonio pudiera haber terminado, le dije a Marcus que lo había pasado bien, pero que no estaba en el estado mental adecuado para salir. Él se mostró comprensivo al respecto. Volví a casa y eliminé la aplicación. 3 días después, Rick me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche preguntando si ya lo estaba reemplazando. Sentí un vuelco en el estómago. Le pregunté de qué estaba hablando. Me envió una captura de pantalla de mi perfil de citas que alguien aparentemente le había enviado. Probablemente un amigo mutuo que me vio en la aplicación. La pelea por mensaje de texto que siguió fue fea. Me acusó de seguir adelante antes de que incluso hubiéramos descubierto lo que estábamos haciendo. Le respondí que estábamos separados y que podía hacer lo que quisiera. Él dijo que estaba demostrando que en realidad nunca me importó arreglar las cosas. Le dije que no tenía derecho a estar enojado después de lo que él hizo. Fuimos y vinimos así durante 1 hora. Ambos diciendo cosas diseñadas para herir. Finalmente, le dije que me dejara en paz y bloqueé su número. Él debió haber bloqueado el mío también, porque mi siguiente mensaje no se enviaría. Arrojé mi teléfono al otro lado de la habitación y lloré lágrimas de rabia en mi almohada. Alina apareció en mi apartamento a la mañana siguiente con bagels y café. Me había enviado un mensaje preguntando si estaba bien, y cuando no respondí, simplemente vino. La dejé entrar y le conté sobre la pelea. Me escuchó mientras despotricaba sobre Rick siendo un hipócrita, y lo injusto que era que él se enojara por una sola cita, cuando él había violado mi privacidad durante meses. Cuando finalmente me quedé sin fuerzas, Alina dijo que necesitaba desbloquear a Rick y realmente hablar con él sobre límites y expectativas durante la separación. Pelear por mensaje de texto y luego bloquearse mutuamente no estaba resolviendo nada. Dije que no quería hablar con él. Ella señaló que todavía estábamos casados y teníamos finanzas compartidas, y no podíamos simplemente ignorarnos para siempre. Ella tenía razón, pero lo odiaba. Esa tarde, desbloqueé a Rick y envié un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para establecer algunas reglas básicas. Él aceptó. Nos reunimos en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra conversación después de que se mudó. Rick llegó primero y ya había pedido mi bebida habitual. El gesto se sintió cargado de significado. Nos sentamos y saqué mi teléfono para tomar notas. Dije que necesitábamos límites claros para la separación. Rick asintió. Acordamos que estábamos separados, pero que aún no saldríamos con otras personas. Nos comunicaríamos sobre asuntos prácticos como las cuentas y el contrato de arrendamiento del apartamento. Ambos seguiríamos yendo a terapia individual y de pareja para averiguar lo que queríamos. No más bloquearse mutuamente o pelear por mensaje de texto. Si necesitábamos discutir, lo haríamos en persona o en terapia, donde alguien pudiera mediar. Rick agregó que deberíamos ser honestos sobre nuestros estados mentales y no ocultar si uno de nosotros estaba pasando por un mal momento. Estuve de acuerdo con eso. Escribirlo todo hizo que la separación se sintiera más real y estructurada,
en lugar de este limbo desordenado en el que habíamos estado. Antes de irnos, Rick mencionó que había encontrado un terapeuta y tenía su primera cita programada. Le dije que estaba orgullosa de él por dar ese paso. 3 semanas pasaron lentamente con un contacto mínimo entre nosotros. Me centré en el trabajo y pasé las noches viendo programas que había guardado. Un día, Rick me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos almorzar. Cuando nos encontramos, se veía mejor que en meses. Todavía cansado, pero más presente de alguna manera. Me dijo que su terapeuta pensaba que tenía problemas de control y ansiedad, que se manifestaban en la obsesión por el sueño y el comportamiento de grabación. Estaba trabajando para comprender por qué sentía la necesidad de documentar y controlar su entorno de manera tan rígida. Escucharlo hablar de eso sin poner excusas o intentar minimizar lo que hizo que algo cambiara en mi pecho. Esta fue la primera vez que sentí un atisbo de esperanza de que tal vez realmente entendiera la gravedad de lo que había hecho. Le pregunté en qué más estaba trabajando en terapia. Dijo que estaba aprendiendo a lidiar con sentimientos incómodos, en lugar de tratar de controlar todo a su alrededor para sentirse seguro. Aprendiendo que su necesidad de condiciones perfectas en realidad estaba empeorando su ansiedad, no mejorándola. Le dije que me alegraba que la terapia estuviera ayudando. Me preguntó cómo estaba yo. Dije que estaba bien, lo cual era mayormente cierto. Mi propia cita de terapia individual sucedió 2 días después de ese almuerzo. Había estado viendo a alguien individualmente durante algunas semanas, pero no había entrado en detalles sobre la campaña de venganza. En esta sesión, decidí contarle todo. Los jadeos de falso ahogo, la aplicación de sonidos espeluznantes, pararme sobre Rick mientras dormía, el video de maquillaje enviado a sus amigos. Mi terapeuta escuchó sin juzgar visiblemente, pero pude verla tomando notas. Cuando terminé, me hizo preguntas difíciles sobre por qué elegí la tortura psicológica, en lugar de simplemente irme o confrontar a Rick directamente. Intenté explicar que quería que entendiera cómo se sentía. Ella me presionó suavemente, preguntando si realmente pensaba que hacerlo sufrir sanaría mi propio dolor. Tuve que admitir que una parte de mí quería que sufriera de la misma manera que yo sufrí. Ese impulso de causar dolor me asustó sobre qué tipo de persona era capaz de ser cuando me herían. Mi terapeuta dijo que esa era una realización importante. Reconocer nuestra capacidad para la crueldad era el primer paso para asegurarnos de no volver a actuar según esos impulsos. La sesión me dejó sintiéndome cruda y expuesta. La reunión familiar se llevó a cabo porque la madre de Rick insistió en una cena dominical y no aceptó un no por respuesta. Ambas familias estaban allí, apiñadas en la casa de sus padres. Rick y yo habíamos estado evitando los eventos familiares, pero su madre dijo que había pasado demasiado tiempo y que extrañaba vernos. Aparecimos por separado, lo cual su madre notó de inmediato. Durante la cena, la gente seguía preguntando dónde vivíamos ahora y por qué habíamos venido en coches diferentes. Finalmente, la madre de Rick preguntó directamente si todo estaba bien entre nosotros. La mesa se quedó en silencio. Rick y yo nos miramos a través del asado de olla. Dije que estábamos separados y resolviendo las cosas. La cara de su madre se arrugó. Preguntó si nos íbamos a divorciar. Rick dijo que aún no lo sabíamos. Mis padres parecían preocupados, pero se mantuvieron callados. La hermana de Rick, Mercedes, preguntó qué había pasado. Di una versión light sobre problemas de confianza y necesitar espacio. Rick agregó que ambos estábamos en terapia e intentando superar las cosas. Su madre comenzó a llorar, diciendo que esperaba que le diéramos nietos. El resto de la cena fue incómodo y tenso. La gente intentaba tener conversaciones normales, pero todo se sentía forzado. Cuando me fui, mi madre me abrazó fuerte y me susurró que apoyaba lo que yo decidiera. La madre de Rick no me miró. La oficina del abogado olía a papel viejo y café que había estado reposando demasiado tiempo. Rick y yo nos sentamos en sillas que no combinaban, separados por una pequeña mesa con una caja de pañuelos. La abogada era una mujer de unos 50 años que parecía haber escuchado ya todas las terribles historias de matrimonio, y la nuestra no la sorprendería. Sacó una carpeta y comenzó a explicar cómo funcionaba el divorcio en nuestro estado. La división de bienes significaba dividir todo lo que poseíamos por la mitad, o averiguar quién compró qué y cuándo. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a nombre de ambos. Así que tendríamos que decidir quién se quedaba o si ambos nos mudábamos. Habló sobre los plazos, cómo tomaría al menos 6 meses desde la presentación hasta la finalización, si estábamos de acuerdo en todo, más tiempo si peleábamos por cosas. Los costos se sumaron rápidamente cuando enumeró las tarifas de presentación y su tarifa por hora y los costos judiciales. Rick preguntó por la casa para la que habíamos estado ahorrando, el pago inicial sentado en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Ella dijo que eso también se dividiría, a menos que acordáramos lo contrario. Escucharla exponerlo todo en términos legales hizo que todo se sintiera pesado y real de una manera que nuestras peleas nunca lo hicieron. Esto ya no se trataba solo de sentimientos heridos.
Esto era papeleo y firmas y dividir la vida que habíamos construido juntos pieza por pieza. Cuando salimos de la oficina una hora después, ninguno de los dos dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento. Rick preguntó si quería almorzar y dije que no. Necesitaba estar sola. Me senté en mi coche durante 20 minutos después de que él se fue, mirando el volante y sintiendo que no podía respirar bien. Llegué a mitad de camino a casa antes de tener que detenerme porque estaba llorando demasiado para ver la carretera. Mis manos temblaban en el volante y mi pecho se sentía oprimido como si alguien estuviera sentado sobre él. Las palabras de la abogada seguían sonando en mi cabeza sobre dividir bienes y finalizar el divorcio y seguir adelante por separado. Agarré mi teléfono y llamé a Rick sin pensarlo bien. Contestó al segundo timbrazo, y simplemente comencé a llorar más fuerte cuando escuché su voz. Le dije que no estaba lista para esto, que sentarme en esa oficina hizo que todo fuera demasiado real, y que no sabía si realmente podría seguir adelante con el fin de nuestro matrimonio. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que se sintió de la misma manera después de irse. Ninguno de los dos quería rendirse por completo, a pesar de que nos habíamos lastimado tanto. Nos quedamos hablando por teléfono durante casi una hora, ambos llorando, y hablando sobre cómo llegamos a este punto. Rick dijo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas si yo estaba dispuesta a intentarlo. Dije que necesitábamos darle una oportunidad real a la terapia de pareja. No solo seguir los pasos, sino realmente trabajar en nuestros problemas. Acordamos comprometernos con 3 meses más de terapia seria antes de tomar cualquier decisión final sobre el divorcio. Si no podíamos arreglar las cosas en ese tiempo, al menos sabríamos que lo intentamos todo. Cuando colgamos, me sentí agotada, pero también como si tal vez quedara un poquito de esperanza. El avance ocurrió en nuestra cuarta sesión de terapia de pareja, después de que nos volvimos a comprometer. La terapeuta le pidió a Rick que explicara por qué me grabó. Y en lugar de sus excusas habituales sobre ser dulce o querer sentirse cerca de mí, simplemente se quedó callado por un largo tiempo. Luego dijo que fue una violación, y que lo sabía ahora. Dijo que me quitó mi capacidad de dar consentimiento para ser filmada y compartió esos videos sin mi permiso. Y eso estuvo mal, sin importar cuáles fueran sus intenciones. Dejó de intentar minimizarlo o hacerlo sonar menos serio de lo que era. La terapeuta se dirigió a mí y me preguntó sobre la campaña de venganza. Yo la había estado justificando durante semanas, diciendo que Rick merecía sentirse asustado y agotado después de lo que me hizo. Pero sentada allí escuchándome hablar, me di cuenta de que yo también había cruzado serias líneas éticas. Lo torturé psicológicamente deliberadamente durante semanas. Lo hice paranoico y privado de sueño hasta el punto en que su trabajo y su salud se vieron afectados. Le dije a la terapeuta que me había convertido en alguien cruel cuando estaba herida, y eso me asustó sobre de lo que era capaz de hacer a las personas. Rick se acercó y me tomó la mano, lo cual me sorprendió. Ambos lloramos mientras la terapeuta hablaba sobre cómo ambos habíamos violado la confianza y la seguridad del otro de diferentes maneras. Por primera vez desde que todo explotó, no estábamos peleando sobre quién era peor o quién empezó. Éramos solo dos personas que se habían lastimado gravemente y necesitaban averiguar si podían sanar. La terapeuta sugirió que practicáramos hablar fuera de las sesiones. Así que Rick y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café una vez a la semana. La primera vez fue tan incómoda que casi me voy antes de que él apareciera. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa junto a la ventana e intentamos recordar cómo tener una conversación normal. La terapeuta nos había enseñado esta cosa en la que hablas de temas neutrales primero antes de entrar en algo pesado. Así que hablamos sobre el trabajo y el clima, y este programa que solíamos ver juntos. Rick me contó sobre un chico en el almacén que fue atrapado durmiendo en el baño por tercera vez. Yo le conté sobre el drama de mi compañera de trabajo con su hija adolescente. Se sintió forzado y extraño al principio, como si fuéramos extraños en una mala primera cita, pero después de algunas reuniones, se volvió un poco más fácil. Podíamos hablar sobre nuestras familias sin que se convirtiera en una pelea sobre qué familia manejó mejor la separación. Podríamos discutir planes para el fin de semana sin mencionar las grabaciones o la venganza. Una vez, Rick hizo una broma sobre algo estúpido que dijo su amigo, y me reí. Realmente me reí por primera vez en meses a su alrededor. Fue solo un pequeño momento, pero se sintió como un progreso. No estábamos arreglados, pero estábamos recordando cómo coexistir sin que todo girara en torno al pasado. Rick me envió un mensaje de texto una tarde, mientras yo estaba en el trabajo con noticias sobre un ascenso. Su jefe había notado que su rendimiento había mejorado durante el último mes y le ofreció un puesto de supervisor con mejor sueldo y horario regular en lugar de los turnos rotatorios que había estado haciendo. Me envió 3 mensajes de texto emocionados seguidos con detalles sobre las nuevas responsabilidades y el aumento de sueldo. Me sentí genuinamente feliz por él al leer esos mensajes. Le respondí con felicitaciones y le pregunté si quería celebrarlo con una cena. Nos reunimos en ese restaurante italiano cerca de su trabajo y él habló sobre el ascenso con verdadera emoción en su voz.
Su sueño había mejorado con la terapia y los patrones de sueño regulares en lugar de mi interferencia, y eso le ayudó a concentrarse en el trabajo de nuevo. Viéndole hablar sobre sus planes y metas futuras, me di cuenta de que no sentía amargura ni resentimiento por su éxito. De hecho, estaba orgullosa de él por haber cambiado las cosas después de que todo se desmoronara. Ese sentimiento me sorprendió porque había pasado tanto tiempo queriendo que sufriera. Ser capaz de celebrar algo bueno que le sucedía sin que mi propio dolor se interpusiera, se sintió como un progreso real hacia la curación. Encontré un pequeño apartamento de una habitación que podía pagar sola a unos 20 minutos del trabajo. El lugar no era nada especial, pero tenía buena luz y el casero parecía normal. Llamé a Rick y le pregunté si me ayudaría a mudar mis cosas de nuestro apartamento compartido. Apareció el día de la mudanza con su camioneta, y pasamos horas empacando cajas y cargando muebles. Fue extraño recorrer nuestro espacio compartido y dividir las cosas. Me llevé el sofá barato que habíamos comprado en una tienda de segunda mano cuando nos casamos. Él se quedó con el televisor y la mesa de café que nos dio su madre. Tuvimos que averiguar quién se quedaba con qué platos y toallas y todas las cosas al azar que se acumulan al vivir juntos. Algunas cosas simplemente las dividimos por la mitad. Trabajar juntos para cargar cajas y muebles por 3 tramos de escaleras se sintió a la vez triste y sanador. Estábamos reconociendo que necesitábamos espacios separados para averiguar si alguna vez podríamos compartir espacio de nuevo. Rick me ayudó a descargar todo en el nuevo lugar y a armar el armazón de mi cama. Antes de irse, se paró en mi sala de estar vacía y dijo que el apartamento era agradable y que esperaba que yo fuera feliz allí. Le agradecí por ayudar y nos abrazamos brevemente en la puerta. Después de que se fue, me senté en mi sofá en mi propio lugar por primera vez y lloré porque se sintió como el final de algo, a pesar de que supuestamente todavía estábamos tratando de resolver las cosas. A los 3 meses de trabajo serio en terapia de pareja, la terapeuta sugirió que probáramos una cita de reconexión. Explicó que era una oportunidad para ver si podíamos disfrutar de la compañía del otro, como solíamos hacerlo antes de que todo se viniera abajo. Elegimos este restaurante que nos encantaba. Un pequeño lugar mexicano con buenas margaritas y música en vivo los fines de semana. Antes de ir, acordamos no hablar de las grabaciones, la venganza, la terapia o cualquiera de los temas pesados. Solo cenar como una pareja normal. Me cambié de ropa 3 veces antes de salir de mi apartamento porque estaba nerviosa de una manera que no lo había estado con Rick en años. Nos encontramos en el restaurante y él ya estaba en una mesa cuando entré. Se puso de pie al verme y me apartó la silla, que era algo que solía hacer cuando empezamos a salir. Pedimos nuestros platos habituales y hablamos de temas seguros. Rick me contó sobre sus nuevas responsabilidades en el trabajo. Siéntate. Yo hablé sobre este podcast de crímenes reales que había estado escuchando. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. La banda en vivo comenzó a tocar y Rick preguntó si recordaba la primera vez que vinimos aquí. Lo hice. Nos habíamos emborrachado tanto con margaritas que caminamos a casa en lugar de conducir y nos perdimos durante 1 hora. Recordar esa noche nos hizo reír a ambos y de repente estábamos intercambiando otros recuerdos de los inicios de nuestra relación. La vez que su coche se averió de camino a casa de sus padres. El horrible apartamento que vimos que tenía un inodoro en la cocina. La forma en que solíamos cocinar la cena juntos y bailar en la cocina. Durante un par de horas, volvimos a ser solo nosotros sin todo el dolor entre nosotros. El viaje a casa desde el restaurante se sintió diferente. Rick se ofreció a llevarme de vuelta a mi apartamento y nos sentamos en su camioneta fuera de mi edificio hablando. Dijo que se lo había pasado muy bien esta noche y olvidó cuánto disfrutaba simplemente estando conmigo. Yo admití lo mismo, pero luego ambos nos quedamos en silencio porque sabíamos que tener una buena noche no significaba que todo estuviera arreglado. Rick mencionó cómo la base de confianza entre nosotros seguía agrietada, incluso si podíamos tener buenos momentos. Estuve de acuerdo en que nos habíamos causado un daño grave el uno al otro, que no desaparecería solo porque pudiéramos reír juntos de nuevo. Hablamos sobre si realmente estábamos reconstruyendo algo o simplemente retrasando el inevitable final. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Rick preguntó si pensaba que alguna vez volveríamos a lo que teníamos antes. Le dije honestamente que no creía que pudiéramos volver. Pero tal vez podríamos construir algo diferente si ambos seguíamos trabajando. Nos sentamos en la camioneta durante otros 30 minutos dando vueltas a las mismas preguntas. Finalmente, dije que debía entrar y dormir un poco. Rick me besó en la mejilla antes de que saliera. Algo que no había hecho en meses. Subí a mi apartamento sintiéndome confundida sobre si esta noche fue un progreso o solo un recordatorio de lo que habíamos perdido. La siguiente sesión de terapia se puso seria cuando Rick admitió que había estado teniendo pesadillas. Dijo que seguía soñando conmigo parada sobre él mirándolo dormir. Y aunque sabía racionalmente que yo ya no estaba haciendo eso, la paranoia se quedó con él. A veces se despertaba en medio de la noche, convencido de que alguien estaba en su habitación. Había instalado cerraduras adicionales en su puerta en casa de su hermano y comenzó a dormir con una luz encendida.
Escucharlo describir cómo mi venganza lo afectó a largo plazo hizo que algo cambiara en mi pecho. Yo sabía que lo asusté durante esas semanas, pero no entendí completamente que le había causado un trauma real que duró más allá de la venganza inmediata. La terapeuta preguntó cómo me hacía sentir eso, y tuve que asimilar la pregunta por un minuto. Me sentí genuinamente arrepentida de una manera que no me había permitido sentir antes. Había estado tan centrada en justificar mis acciones como un castigo merecido que no me permití ver el daño real que causé. Miré a Rick y me disculpé sin excusas ni salvedades. Simplemente una disculpa directa por traumatizarlo y hacerlo sentir inseguro en su propia casa. Él pareció sorprendido y dijo, «Gracias». La terapeuta señaló que esta era la primera vez que cualquiera de los dos asumía la total responsabilidad sin defenderse, y que eso era un progreso significativo. La terapeuta se dirigió a mí y me preguntó si tenía algún efecto persistente de las grabaciones de Rick. Había estado tratando de no pensar mucho en ello, pero una vez que ella preguntó, todo salió. Les dije cómo todavía reviso si hay cámaras en cualquier dormitorio en el que esté, incluso en hoteles o casas de amigos. Mis ojos escanean automáticamente en busca de pequeñas luces rojas de grabación o dispositivos colocados de forma extraña. Me cuesta dormir en cualquier lugar porque siempre estoy consciente de que alguien podría estar mirando. Incluso en mi propio apartamento donde sé que no hay cámaras, a veces no puedo quitarme la sensación de ser observada. Le conté a Rick cómo compré cortinas opacas y cubiertas para la cámara de mi laptop y un dispositivo que detecta cámaras ocultas. La paranoia se convirtió en parte de mi rutina diaria de una manera que no parecía poder quitarme. Rick se mostró molesto al escuchar todo esto y dijo que lo sentía de nuevo. La terapeuta nos dejó asimilar eso por un minuto. Luego dijo algo que golpeó fuerte. Señaló que ambos nos habíamos traumatizado mutuamente de maneras que no desaparecerían con disculpas y terapia. Estos eran impactos psicológicos reales que podrían durar años o para siempre. Esa realidad fue aleccionadora porque significaba que incluso si nos quedábamos juntos y superábamos todo lo demás, ambos llevaríamos estas cicatrices. Ambos seríamos siempre la persona que hirió al otro de una manera fundamental. Ninguno de los dos dijo nada durante el resto de la sesión. Simplemente nos quedamos allí sosteniendo esa verdad entre nosotros. La siguiente sesión se sintió diferente desde el momento en que entramos. La terapeuta tenía esa mirada seria en su rostro y no perdió el tiempo con charlas triviales. Nos preguntó directamente si creíamos que el matrimonio podía recuperarse. El silencio se extendió tanto que pude escuchar el tic-tac del reloj en su pared. Rick se removió en su asiento, se aclaró la garganta 2 veces y finalmente habló. Dijo que me amaba, pero que no sabía si el amor era suficiente cuando nos habíamos lastimado tan gravemente. Su voz se quebró un poco en la palabra gravemente. Miré mis manos y acepté que tal vez lo más saludable era dejarnos ir y trabajar en la curación por separado. Decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que todas nuestras peleas y separación no lo habían hecho. La terapeuta asintió lentamente y dijo que pensaba que era una decisión madura. Nos dijo que apoyaría lo que decidiéramos, pero que seguir haciéndonos daño mientras intentábamos arreglar las cosas no estaba ayudando a nadie. Pasamos la siguiente sesión hablando sobre cómo separarnos de la manera más saludable posible. La terapeuta tenía todo un plan sobre mantener límites durante el proceso de divorcio y continuar con la terapia individual. Dijo que necesitábamos decidir si queríamos mantener el contacto o separarnos por completo. Rick dijo que pensaba que algo de contacto tenía sentido para asuntos prácticos, pero que probablemente no deberíamos intentar ser amigos de inmediato. Estuve de acuerdo porque la idea de una amistad casual se sentía imposible cuando todavía tenía tanto dolor. Tomamos la decisión de seguir adelante con el divorcio, no por ira, sino por aceptación de que nos habíamos vuelto tóxicos el uno para el otro. La terapeuta anotó algunas recomendaciones para mediadores de divorcio y nos recordó a ambos que poner fin a un matrimonio no significaba que hubiéramos fracasado, solo que habíamos crecido en diferentes direcciones. Salir de esa oficina se sintió más ligero de alguna manera, como si finalmente hubiéramos dejado de luchar contra la gravedad. La solicitud de divorcio resultó ser sorprendentemente aburrida. Solo papeleo y firmas y una empleada que parecía haber procesado 1000 de estos y procesaría 1000 más. La oficina del abogado olía a café y alfombra vieja. Rick y yo nos sentamos uno al lado del otro llenando formularios, y en un momento nuestras manos chocaron al alcanzar el mismo bolígrafo. Ambos nos retiramos como si nos hubieran electrocutado. Todo duró quizás 2 horas y luego tuvimos una fecha para la corte meses después. Parados afuera del juzgado después, ninguno de los dos sabía qué decir. Rick sugirió almorzar, lo cual pareció extraño, pero también necesario. Fuimos a este restaurante al que solíamos ir a veces y hablamos de cosas prácticas como dividir muebles y actualizar a nuestras familias. Le dije que podía quedarse con la máquina de ruido blanco y la almohada elegante. Él dijo que yo podía quedarme con la cafetera ya que yo la usaba. Había una extraña paz en haber tomado una decisión clara después de meses de incertidumbre. No estábamos felices exactamente,
Pero ya no estábamos peleando. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero era mío. Pasé un fin de semana entero decorando y organizando y creando un espacio que se sentía enteramente mío. Compré cortinas nuevas, no opacas, solo cortinas normales que dejaban entrar la luz de la mañana. Organicé mi dormitorio como quería sin preocuparme por el horario de sueño de otra persona. No había cámaras, ni grabaciones ocultas, ni dispositivos escondidos en lugares extraños. La libertad de controlar mi propio entorno sin considerar los requisitos rígidos de otra persona se sintió increíble. Podía encender las luces por la noche si necesitaba ir al baño. Podía quedarme despierta hasta tarde viendo televisión en la cama. Podía dormir como quisiera, sin preguntarme si alguien me estaba filmando. La primera noche que dormí allí, me desperté a las 3:00 de la mañana y me quedé acostada disfrutando del silencio y la seguridad. Sin máquina de ruido blanco, sin paranoia, solo yo en mi propio espacio. Me enteré por Alina de que Rick comenzó a salir con alguien nuevo unos meses después. Lo había visto en el supermercado con una mujer, luciendo cómodo y feliz. Me dolió cuando me lo dijo por primera vez. Esa sensación aguda en el pecho cuando escuchas que tu ex siguió adelante. Pero luego me senté con ello por un tiempo, y me di cuenta de que no estaba devastada. Había estado de luto por el matrimonio durante tanto tiempo que el final real se sintió más como alivio que como pérdida. La mujer no era nadie que yo conociera, lo que lo hizo más fácil de alguna manera. No me torturé imaginándolos juntos ni comparándome con ella. Simplemente sentí esta extraña aceptación de que Rick estaba viviendo su vida, y yo estaba viviendo la mía, y esas vidas ya no se superponían. Alina me preguntó si estaba bien, y le dije honestamente que sí. Ella pareció sorprendida pero complacida. Salí en algunas citas yo misma a través de una aplicación. Nada serio, solo café o cena con diferentes chicos para ver qué había. Descubrí que era mucho más cautelosa con la privacidad y los límites de lo que solía ser. En la segunda cita con este chico llamado Mark, hizo una broma sobre revisar mi teléfono y lo detuve de inmediato. Les dije a los posibles parejas por adelantado que necesitaba tomarme las cosas con calma, y si parecían insistentes o desestimaban los límites, terminaba allí mismo. Aprendí a confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal, en lugar de ignorar las señales de alarma como hice con Rick. Un chico parecía genial hasta que mencionó que tenía cámaras en cada habitación de su casa por seguridad. Terminé mi café y me fui. Tal vez era inocente, tal vez no. Pero ya no me arriesgaría. El divorcio se finalizó un martes al azar en abril. Me tomé la tarde libre del trabajo para procesar las emociones. La audiencia duró quizás 15 minutos. El juez hizo algunas preguntas básicas. Verificó que habíamos acordado todo, firmó algunos papeles, y eso fue todo. 3 años de matrimonio terminaron en una sala de tribunal que olía a limpiador de pisos. Salí a la luz del sol de primavera y me sentí triste, pero también más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante meses y finalmente lo hubiera dejado. Me senté en mi coche por un rato, solo respirando. Luego llamé a Alina y le pregunté si quería salir a cenar para conmemorar la ocasión. Ella dijo que absolutamente, y que estaba orgullosa de mí. Fuimos a este lugar italiano y pedí vino y pasta, y me permití sentir lo que surgiera sin juzgarlo. 6 meses después del divorcio, me encontré con Rick en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras tratando de decidir qué manzanas comprar cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba, con aspecto saludable y descansado. Tuvimos una breve conversación, que se sintió sorprendentemente normal. Me preguntó cómo estaba yo. Le pregunté por su trabajo. Mencionó que se había mudado a un nuevo lugar. Le conté sobre mi ascenso en el trabajo. Hablamos durante quizás 5 minutos, y me di cuenta de que ya no sentía rabia ni dolor al verlo. Solo esta distante ternura por alguien que solía conocer bien. Se veía diferente de alguna manera, más relajado, y me pregunté si yo también me veía diferente para él. Nos despedimos y fuimos por caminos separados en la tienda, y me sentí bien al respecto. Ni feliz, ni triste, simplemente bien. Comencé a dormir mejor en mi propio apartamento. La hiperconciencia de las cámaras se desvaneció gradualmente. Dejé de revisar cada esquina y escanear en busca de luces de grabación. El dormitorio se sintió seguro de nuevo. Verdaderamente seguro, de una manera que no lo había estado desde que descubrí los videos de Rick. Podía dormir con la boca abierta y el pelo revuelto, y no importarme porque nadie estaba mirando ni juzgando ni compartiendo videos con sus amigos. Vivir sola me ayudó a recuperar la privacidad y la paz que tanto las grabaciones como la venganza destruyeron. Algunas noches me despertaba y simplemente agradecía el silencio y la seguridad. Sin paranoia, sin miedo, solo sueño. Me compré sábanas bonitas y una almohada cómoda, e hice de mi dormitorio un lugar donde realmente quería estar en lugar de un campo de batalla. Un año después del divorcio, me senté en mi apartamento una noche y reflexioné sobre todo lo que pasó. Ambos tomamos decisiones terribles que nos lastimaron gravemente. Las grabaciones fueron una violación que nunca superaría por completo.
A veces todavía revisaba si había cámaras en habitaciones de hotel o en casas de amigos. Esa paranoia se convirtió en parte de mí de una manera que no podía quitarme por completo, y mi venganza cruzó líneas de las que no estaba orgullosa. Terroricé deliberadamente a Rick y destruí su sueño y su sentido de seguridad. No podía fingir que eso estaba bien solo porque él me había lastimado primero. Pero aprendí lecciones importantes sobre límites y consentimiento, y formas saludables de manejar la traición. Aprendí que la venganza en realidad no sana nada. Aprendí que algunas violaciones son imperdonables, y eso está bien. Aprendí a confiar en mis instintos y a alejarme cuando algo se siente mal. El matrimonio terminó mal, pero salí de él más fuerte y más consciente de lo que necesitaba y merecía. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, mi jefa me llamó a su oficina, y pensé que tal vez estaba en problemas por algo. En cambio, me ofreció un ascenso a especialista senior en facturación con un aumento de sueldo del 15% y mi propio pequeño equipo para gestionar. Dije que sí de inmediato sin siquiera pensarlo porque por primera vez en años sentí que podía manejar más responsabilidad en lugar de apenas mantener la cabeza a flote. El dinero extra significaba que podía pagar un apartamento mejor o ahorrar para unas vacaciones de verdad, en lugar de simplemente sobrevivir de cheque en cheque. Comencé el nuevo rol 2 semanas después, y descubrí que en realidad era buena para gestionar personas y resolver problemas, cuando mi cerebro no estaba consumido por tramas de venganza o dramas matrimoniales. Mis compañeros de trabajo me felicitaron y me invitaron a tomar algo después del trabajo. Y me di cuenta de que había estado tan absorta en la situación de Rick que había dejado de ser una persona real con metas y ambiciones, más allá de simplemente superar cada día. En lo que habría sido nuestro 5º aniversario de bodas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rick. Casi no lo abro porque pensé que sería de ira o patético, pero en cambio, solo decía que lamentaba todo y que esperaba que me estuviera yendo bien. Me senté con mi café y miré el mensaje por un rato. Luego le respondí que agradecía que se pusiera en contacto y que esperaba que él también estuviera feliz y saludable. Intercambiamos mensajes de texto durante quizás 10 minutos, solo cosas sencillas sobre cómo ambos estábamos mejor ahora y cómo el divorcio fue probablemente la elección correcta. A pesar de que llegar allí fue horrible. Mencionó que estaba viendo a alguien nuevo y preguntó si yo estaba saliendo, y le dije que había tenido algunas citas, pero nada serio todavía. La conversación se sintió extraña, pero no mala, como hablar con alguien que solía conocer en la universidad, en lugar de alguien que violó mi privacidad durante meses. Terminamos acordando que estábamos mejor separados y deseándonos lo mejor, y realmente lo decía en serio en lugar de ser solo educada. Mi terapeuta sugirió que buscara grupos de apoyo para personas que lidiaban con violaciones de la privacidad, así que encontré uno que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario del centro. La primera reunión, entré en una sala con otras 8 personas sentadas en círculo, y cuando fue mi turno de compartir, les conté sobre las grabaciones de sueño y cómo todavía revisaba habitaciones de hotel en busca de cámaras 2 años después. Escuchar las historias de otras personas me hizo sentir menos sola porque todos entendían la violación específica de que tus momentos privados se convirtieran en entretenimiento sin tu consentimiento. Una mujer tenía a su ex instalando cámaras en su baño. Otro chico tenía a su compañero de cuarto grabándolo mientras se cambiaba. Y todos asentíamos cuando alguien describía la paranoia que nunca desaparece por completo. Seguí asistiendo a las reuniones todas las semanas y me encontré abriéndome más sobre lo de la venganza también, admitiendo que había cruzado límites tratando de herir a Rick, y esa culpa a veces pesaba mucho. El grupo no me juzgó por ello, solo escuchó y compartió sus propios sentimientos complicados sobre querer venganza versus querer sanar. Y lentamente, comencé a sentirme menos rota. 2 años después de que todo explotó con Rick, conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de un amigo que realmente escuchó, cuando expliqué mis límites sobre la privacidad y el consentimiento. Comenzamos a salir lentamente, teniendo conversaciones reales sobre los niveles de comodidad y lo que ambos necesitábamos para sentirnos seguros en una relación. Nunca intentó apresurarme a nada físico, y me preguntaba constantemente si estaba de acuerdo con cómo estaban progresando las cosas. Le conté sobre las grabaciones en nuestra cuarta cita, porque quería que entendiera por qué era cautelosa con ciertas cosas. Y él simplemente asintió y dijo que lo respetaba y que nunca haría nada para hacerme sentir observada o violada. Llevamos 6 meses juntos ahora, y soy genuinamente feliz de maneras que no creí posibles después del desastre de Rick. Puedo dormir a su lado sin preguntarme si me está filmando, y cuando dice que respeta mis límites, realmente le creo porque lo demuestra con sus acciones todos los días. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, las grabaciones y la venganza y el divorcio se sintieron terribles mientras lo estaba viviendo. Pero salí más fuerte y más inteligente sobre cómo se ven realmente las relaciones saludables, y no cambiaría ese conocimiento por nada.